pocas veces, pero de verdad, muy pocas veces uno vive una experiencia como la de estar en un teatro, en un cine, y que al terminar la película estalle una ovación que además continúe y se sostenga por 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. He tenido la suerte de vivir esa experiencia al ver Runa Simi, el documental peruano que ha recogido premios en diferentes festivales internacionales y que al exhibirse en el Festival de Cine de Lima ha causado esta conmoción sin precedentes. Una historia bellísima de un joven padre que quiere que su hijo y que los niños y niñas puedan ver, aunque sea una partecita de películas animadas de Disney dobladas al quechua, y que luego se da cuenta de que su sueño quiere más y de que los niños y niñas merecen más, y que sueña con doblar al quechua íntegramente una película como El Rey León. Este documental de Augusto Segarra, protagonizado por Fernando Valencia y por su hijo Dylan, es una verdadera joya, o para ser más precisos, un triunfo del cine peruano, un triunfo del quechua y un triunfo del Perú. Conversamos en aire libre, por primera vez en el programa, con 2 personas al mismo tiempo, porque así tenía que ser en este caso, con Augusto Segarra y con Fernando Valencia de Runa Simi en aire libre. Fernando, Augusto, muchas gracias por darnos un momento en aire libre. Hoy estamos 11 de agosto mientras grabamos esta conversación. Anoche, 10 de agosto, ha sido para mí una de las noches más inolvidables que he tenido como espectador de cine peruano, un poco más en particular, como espectador de cine peruano documental, para ser más específicos, y como espectador de una película peruana que habla del valor, la importancia de la lengua como conexión con el mundo, como explicación del mundo, como relación con la vida, con las demás personas, de esa importancia. Puedo decir que estoy entre las 600 y tantas personas privilegiadas que compartieron esa noche y estuvieron de pie. Yo no sé cuánto tiempo ha sido, pero puede haber sido como 10 minutos aplaudiendo desde el corazón como consecuencia de lo que el cine que nace del corazón es capaz de hacer. No puedo comenzar esta conversación sin agradecerles y felicitarlos por el trabajo que han hecho. A ambos. Gracias, muchísimas gracias para nosotros, para mí en lo personal es un honor poder estar acá conversando contigo y escuchar de tus palabras de una persona que es todo un referente dentro del cine nacional y también de nuestra política. Escucharlo de ti para mí es realmente halagador, me llena de orgullo y hace que muchas de las cosas valga la pena. Sin embargo, también lo que ha sucedido, las 600 personas, que así decía el número, pero que podría adivinar que tal vez hubieron más, hayan tenido esa misma reacción, para nosotros significa mucho y estamos muy contentos de estar aquí. Sí, no, verdad, agradecerte primero que nada por invitarnos al espacio para conversar contigo, y qué bueno que pudiste ver la película y presenciar ese momento. Para mí es una noche que me voy a llevar toda la vida, nunca me voy a olvidar de la sensación de que, claro, él dice que eran 600, tal vez un poco más, yo sentía que eran miles, ¿no? Porque no podía ver por la luz arriba y solo escuchaba aplausos y no sabía ni qué hacer, no estaba seguro cuándo iba a terminar. En un momento me abrazo con las productoras porque era lo que sentía que tenía que hacer desde el comienzo, y luego iba a darle el paso a Fernando, Fernando se me adelanta, sube Fernando con Dylan y
revive el aplauso a otro nivel. Entonces la verdad que sí, a mí me ha sobrepasado, en verdad la recepción del público ayer ha sido notable, ha sido de todas maneras para mí la mejor proyección que ha tenido Racine, que ha tenido como 10 proyecciones en festivales anteriores estando fuera, pero es otra cosa estando acá, ¿no? Estando en casa con un público peruano, que de hecho es un público que nos interesaba más que nadie que ve esta historia, así que nada, estamos muy honrados y muy contentos de cómo ha sido la experiencia que tú dices de cine, ha sido... De mi lado también ha sido bien mágica, ¿no? Yo siempre estoy acostumbrado a no estar en el escenario, estar mirando, estar aplaudiendo, y esta vez nos tocó el otro lado, ¿no? Entonces sí ha sido algo bien como... Todavía estoy procesándolo y despertando del sueño. Me dio una sensación de ser tan claramente merecido lo que pasó y que lo pudieran recibir, porque lo están recibiendo como consecuencia de lo que nos han dado. Poco después de la proyección conversé, tuve como una entrevista que estaban entrevistando a diferentes personas del público, y la palabra que vino a mi mente para hablar de lo que acabamos de presenciar es una que se usa, lo comentamos ayer un instante, muy poco, y está bien que se use muy poco. Hay muchas muy buenas películas que nos tocan el corazón y nos hacen aplaudir y nos hacen recomendarlas y decir, esta película es una maravilla, esta película es una joya, esta película es una obra maestra. Pero nos reservamos para casi no usar nunca el término, esta película es un triunfo. Y creo que corresponde, porque creo que decir que algo es un triunfo, estamos hablando no de cualquier victoria, sobre todo en una actividad, no me refiero solo a la actividad cinematográfica, pero me refiero también a ella, me refiero también a la actividad de luchar por hacer realidad un sueño. Ambas son actividades con muchas opciones de tirar la toalla. Se los preguntaban ayer desde el público, se les decía, ¿cuántas veces, Augusto, has sentido que se puede tirar la toalla? Lo vemos en el documental a Fernando en un momento sintiendo, ya fue, quizá tengo que, entre comillas, entrar en razón. Y entonces es realmente ese tipo particular de victoria que podemos llamar un triunfo, aquel que consigue sobreponerse y superar las más gigantescas dificultades y poder llegar y estar frente a un público que se levanta dispuesto a decirles, bravo, esto que han logrado es extraordinario. Wow, gracias, Salvador. Te voy a pedir por escrito como review, está increíble todo lo que has dicho, muchas gracias. Y sí, yo coincido contigo en que evidentemente la historia sigue un soñador como Fernando. Yo me identifico mucho con Fernando como soñador y creo que me atrevo a decir que mutuamente nos hemos inspirado en el camino de estos 9 años haciendo la película en distintos momentos, como levantarnos el uno al otro, ¿no? O sea, Fernando también me decía que, claro, cuando yo viajaba con el equipo para allá, era algo motivante para él. Para mí, cada vez que estaba en el avión por viajar para allá, era como un recordatorio que estaba cumpliendo el sueño de poder hacer mi primera película y poder contar ese documental. Sí creo que es un triunfo dentro, sin ánimos de hacer muchos spoilers para la historia, pero sí creo que hay un triunfo muy que lo puedes tocar y que es muy simbólico al mismo tiempo de parte de Fernando, pero sí creo también que la película guarda un comentario en el sentido de que yo creo que a las comunidades indígenas se les hacen muchas promesas, ¿no? De parte del Estado, de parte del privado, y siempre, la mayoría de veces estas promesas no terminan siendo ejecutadas, ¿no? Entonces yo creo que la película también demuestra cómo las comunidades indígenas muchas veces tienen que tomar las cosas por sus propias manos, ¿no? Entonces es un triunfo desde ahí, desde comentarlo, pero también de nuestro lado en la película, que lo hemos hablado con el equipo, con Fernando también, es una crítica para eso, ¿no? Que si bien es un triunfo y es para mucha gente un final feliz, en el fondo también una crítica que no necesariamente debería ser el esfuerzo de personas que hacen y se le ponen el equipo al hombro por pasión, porque este ha sido un proyecto autogestionado de Fernando del doblaje, sino que debería venir desde otras partes también los apoyos, no realmente como del Estado, en un país como Perú que tiene 53 lenguas indígenas, el quechua siendo el segundo idioma oficial, pero que en muchos sentidos sabemos que en el sentido práctico eso es un saludo a la bandera. Entonces sí, yo creo que es un triunfo, pero me atrevo a decir que es como el inicio de la temporada y queremos ganar mucho más partidos. Creo que nos queda un amplio camino por recorrer. Ha nacido la película, se ha encontrado con el público peruano, lo cual nos emociona mucho, pero creo que hay todavía, ojalá, muchos más partidos para dar y ojalá que sean triunfos, ¿no? También me parece que es, como dices, Augusto, el triunfo
de la capacidad de inspirar. Las personas que hemos estado ayer viendo la película, estoy seguro que ayer mencionabas también el impacto, que no sé si era el Festival de Sheffield, de cómo un miembro del jurado de Irlanda se sentía identificado con, ¿no?, la cultura irlandesa respecto de la cultura británica, pero esa inspiración que nos han contagiado es el resultado de una cadena de inspiraciones que comienza con un movimiento pequeño. Hace un instante, antes de comenzar formalmente la conversación, me hablaba Fernando de cómo se nos enseña oficialmente, ¿no?, que el ama súa, ama aquella, como si fueran los grandes principios que en realidad están puestos en negativo desde una óptica más bien hispana, pero que hay más bien unos principios, unos pilares que tienen que ver con una conexión entre el corazón, entre la cabeza, la comprensión del corazón, la acción, el poder, la posibilidad de hacer realidad y el dolor como quizá una extensión del corazón, de poder sentir un dolor que, aunque quizá no me toque de manera totalmente directa, toca a mis hermanos y hermanas y por lo tanto me involucra. Hay dos inspiraciones de las que quiero hablar. Quisiera comenzar contigo, Fernando. Creo que además corresponde históricamente, digamos cronológicamente. ¿Dónde nace esa inspiración de decir, quiero doblar pequeños momentos de películas fantásticas que nos han llegado de Hollywood al quechua? Bueno, nace de la intención genuina de regalarles a un grupo de niños que yo conocí en mi trabajo en una comunidad en Jorca, que es un distrito rural de la ciudad del Cusco. Los niños están viendo la televisión, se compran sus DVDs, no tienen acceso a televisión porque no hay antenas legales ahí, no tienen internet, entonces su único entretenimiento es comprarse los discos piratas en el Cusco, llevarlos y ver las películas que tocaban, pues no, estrenos, qué sé yo, ¿no? Muchas de estas películas dobladas al español de España, mal dobladas, con un pésimo audio, pero películas al fin, ¿no? Y que pues luego de verlas no habían entendido un gran porcentaje de la trama, ¿no? O sea, entienden lo que visualmente, algunas conversaciones, un poco de humor físico, pero en el fondo no habían entendido lo que todos nosotros disfrutamos al ver al cine, que es poder entender una historia y poder sentirla, ¿no? Entonces, yo entendí en ese momento de que había una necesidad. Entonces me propuse a hacerlo como un niño que arma su propio cochecito de cartón cuando no puede comprarse el suyo, ¿no? Yo no podía pedirle a alguien que lo haga, entonces dije, yo puedo hacerlo. Conozco el idioma, puedo aprender a adaptar y puedo aprender a usar la computadora para hacer esto, y lo intenté y lo probé y fue un experimento de 4 paredes en la noche, tratando de no gritar mucho para que no se despierte mi hijo, que era muy pequeño en ese entonces, y así surgió, de una idea muy básica, muy fundamental, y bueno, al día de hoy todavía me sigue sorprendiendo la cantidad de cosas que habían estado implicadas en esa pequeña travesura, digámoslo así, que tenía un fin muy inocente. Me sigue conmoviendo escucharte, y al mismo tiempo creo que esa conmoción tiene que ver con el hecho de que creo que vivimos en una sociedad que autoriza la travesura hasta un punto, hasta cierta edad. La travesura entendida como aventura, la travesura entendida como juego un poquito prohibido, pero que siempre busca complacer y compartir con los demás y ofrecer algo, ¿no? Sí. Y parece mentira que a partir de que fuera a través de la travesura que conectaras lo que creo que, no sé, lo que quizás viste como sueños que no podían ser plenos en una cantidad de niños porque no podían conectar con unas obras maestras del cine de animación en su propia lengua, ¿no? Sí, yo creo que el haber visto eso y el haber yo sentirme identificado con estos niños, porque Augusto me lo dijo y creo que lo dijo muy acertadamente, de que yo todavía sigo siendo un niño, y de decir, oye, juguemos a esto a ver qué sale, qué funciona, surgió así, ¿no? En ese entorno. Y bueno,
el proyecto y la idea ha ido evolucionando a cada paso y a cada paso fui descubriendo. Inicialmente solo se hizo eso, luego descubrí que podía ponerlo en una red social, descubrí que a las personas les gustaba mucho, que les gustaba personas que no hablaban el idioma, que lo consideraban una protección del idioma, un mecanismo para aprender el idioma. Descubrí que no solo les gustaba a los niños, sino también les gustaba mucho más a los ancianos, que yo los llamo niños de 60, 70, 80 años, que nunca han podido disfrutar de esto, ¿no? Los niños están un poco más acercados, saben usar un reproductor de DVD, etcétera, saben usar el celular, pero los ancianos ven la televisión y el cine como algo imposible. Creo que el hecho de que un anciano haya podido ver y disfrutar al menos los 2 o 3 minutos que duraban estos clips, era como permitirle hablar en idioma extraterrestre, ¿no? Como traducirle un idioma alienígena y que lo entienda y ver ese rostro y entender esa expresión a mí me hizo dar cuenta que valía todo la pena haber empezado y vale la pena seguir haciendo y llegar hasta donde el cuerpo y la energía me lo permitan. Afortunadamente, tu travesura generó todo este impacto y lo que comenzó como un juego muy conectado con el corazón, generó otra travesura. Ayer, desde el público, creo que fue la primera pregunta que te hicieron, uno de los primeros comentarios, desde un lugar que seguramente no podías ver con las luces sobre ti en el escenario, alguien te recordó el momento en el que la travesura de Fernando hizo conexión con el niño dentro de Augusto, que ya habías protegido suficientemente tu niño como para decir, yo lo que quiero es hacer películas, yo me quiero dedicar al cine, pero ¿cómo su chispa conectó con la tuya? Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de yo tengo que contar esta historia. Claro que sí, ¿no? Y recalco lo que dice Fernando de que desde que el momento que lo conocí me di cuenta, ¿no? De que el niño interior de Fernando es algo que está muy despierto y para mí eso es muy inspirador. Y como tú decías, como sociedad, a veces no tenemos tiempo, no nos damos el tiempo para jugar, no nos damos el tiempo para no hacer nada y simplemente yo a veces vengo, ¿no? O sea, uno se queda viendo, yo tengo sobrinos, sobrinas, y la manera que exploran el mundo para mí es fascinante. Yo veía un poco ese brillo en los ojos de Fernando también, pero eso fue cuando yo lo conocí en persona. La idea nació porque una amiga mía documentalista, estábamos una noche en mi casa, tomamos una cerveza y me dijo, te tengo que mostrar algo. Y me lo mostró, no sé, se ha mostrado bien un video en YouTube, pero le puso pantalla completa. No me mostró el nombre, le puso pantalla completa y me dijo, ¿estás listo? Sí. Le metió play y era la canción Hakuna Matata, pero en quechua, Hakucho Munait, era la versión de Fernando. Y el clip dura como 3 minutos y medio, algo así, pero yo los 3 minutos y medio, te lo juro, mientras que pasaban el clip, pensaba y decía, no puedo creerlo, no podía creer la calidad del sync, la calidad del canto, no podía creer, mi amiga es documentalista americana, me lo estaba mostrando a alguien que no era de Perú y dije, wow, qué locura que yo no tenía idea de que esto existía, vi que tenía varios clips que habían viralizado, pero lo vi y en ese momento pensé, ok, en ese momento se me prendió un poco el foco, yo estaba pensando en como qué hacer, siempre como si no estaba pensando en como qué es la siguiente idea que pudiera explorar de querer hacer, porque era todavía en una etapa muy primaria, pero sí dije, ok, se me prendió el foco y dije, no puedo creerlo, existe un grupo de personas en algún estudio en Cusco que está grabando estos quechua clips, ¿no? El Chavo del Ocho, Star Wars, La Era de Hielo, El Rey León. Y dije, fantástico, voy a tratar de tirarles más luz a su proyecto, me parece increíble porque estaban hablando de acceso, estaban hablando de discriminación lingüística, pero de acceso al cine. Y yo, que soy cineasta, pero soy primero que nada cinéfilo y he crecido y me he nutrido también de la piratería, de los DVDs piratas también de eso, que hablabas de que el país te lo permite a cierto punto la travesura. Entonces yo sí creo que para mí ese momento fue como que se me prendió el foco, ¿no? Luego tuve la suerte de poder viajar al Cusco, contacté al canal de YouTube, que era el gobierno regional, que también hay una historia bien curiosa de cómo es el gobierno regional que viraliza los videos de Fernando, que Fernando había subido a su propio canal, el gobierno regional luego lo subió y viralizaron una vez que lo subió, que hubo un préstamo, digamos, no anunciado del material de Fernando ahí, y luego me acuerdo que llegamos al Cusco al día siguiente por trabajo, nos tasó una persona primero del gobierno regional, nos quería investigar para ver quiénes éramos, qué queríamos, por qué queríamos conocer a las personas detrás del proyecto. Conversamos por 10 minutos y dijo, ok, sí los puedes conocer. Y luego sube una persona, ¿no? Que era Fernando, con un gorro, y lo saludo y le digo, ah, qué interesante, tú eres el productor, tú eres el líder, tú eres el que mezcla el sonido, o tú qué haces. Y me dice, no, yo hago todo.
Y entonces, para mi sorpresa, en vez de un grupo de personas, era una persona. Hacía la voz de Timón y Pumba, me lo demostró en ese momento. Y como no llegaba al pitch, la voz del pequeño Simba era su hijo Dylan. Entonces ya del saque tienes que entender que a mí no paraba de sorprenderme, Fernando, ¿no? Con las cosas que me decía, con las cosas que hacía, la facilidad que tenía para la voz, la facilidad que tenía para el canto. Y desde ese momento dije, ok, perfecto, voy a tratar de hacer un cortometraje sobre Fernando, sobre eso. Eso fue como un poco la chispa, el gatillo para empezar la historia. Y luego planifiqué hacer un cortometraje, viajé al Cusco por 3 días y dije, ok, no tenía presupuesto, dije, en 3 días lo cerramos todo. Hice mi plan de rodaje, yo era también medio todista, en ese momento tenía alguien en cámara y el sonido que me ayudaba. Y planificamos hacer una conversación como esta. Y dije, ya, en el plan de rodaje puse 45 minutos, 30 minutos hablaremos. Hablamos como 4 horas, ¿no? Fernando y yo. Y era un momento donde estábamos conociendo. Era como el inicio de nuestra amistad, yo creo. Y ahí me di cuenta, terminando ese viaje, que Fernando me dice, oye, Augusto, yo te agradezco que quieras tirar más luz a mi proyecto de los Quechua Clips, que eran las escenas cortitas de las películas animadas de al Quechua, pero yo en verdad busco algo más grande. Sueño algo más grande, que es doblar toda una película al quechua. Y la película que quiero hacer es El Rey León. Yo en ese momento casi me desmayo, por parte del Rey León es la primera película que en toda mi vida yo he visto en el cine, que no la terminé, nos sacaron. Lloramos tanto que la gente dijo, este es un problema, lo sacamos, no van a poder terminar la película. Pero siempre le tengo mucho cariño al Rey León, me parece una historia, es un clásico animado por algo, creo que ha conectado, le crea nostalgia a muchísima gente. Y en ese momento yo me di cuenta, parece que la historia de Fernando, el momento día le pregunté, yo creo que esto da para un largometraje, o sea, creo que en corto no voy a poder contar todo lo que queremos decir. Y fue así que nació un poco todo en el 2017, ¿no? Bueno, entonces, esto es algo así como que Fernando Valencia dijo, voy a tirar un mensaje en una botella. Pareciera que fueran las mismas probabilidades. Y da la sensación de, oye, si tienes un sueño y has agotado tus posibilidades inmediatas y quieres descartar la opción de rendirte, al menos intenta poner tu mensaje en la botella y lánzalo. Eso no quiere decir que sea la estrategia infalible que siempre va a funcionar, pero siento que hay algo de eso etapa por etapa y que entre ustedes se comenzaron a dar mensajes en la botella y que esto surgió. Pero hay algo que es tremendamente inspirador. Ahora hablábamos de cómo alguien te hace notar que hay en algún lugar del Perú, en algún lugar del Cusco, en tu imaginación, un equipo enorme, y lo hay. Aparte que es, ¿no?, el equipo Fernando Dylan, un equipo de padre e hijo. Hay un momento, comenzando el documental, que la emoción me ha llevado de tal manera que creo que hasta ahora no he dicho que estamos hablando de Runa Simi, un documental peruano extraordinario que viene de triunfar en festivales en el extranjero y que ha ocasionado esta ovación, me da la sensación, casi creo que puedo decir con seguridad, probablemente sin precedentes en los casi 30 años del Festival de Cine de Lima. No lo sé, pero si no es la ovación más grande, está de todas maneras en el podio. Me costaría imaginar que hubiera otra. Y quizá una de las razones tenga que ver también que, más allá de lo que hemos venido conversando, hay un momento en que estás con Dylan, nos tardamos unos segundos en darnos cuenta de que son padre e hijo, eres un padre muy joven, uno podría pensar a esa altura, quizás son tío, sobrino, hermano, hermanito, pero que él, que tiene como tú también mucho talento con la voz, tu talento con la voz es impresionante, pero hay un momento en que tu indicación como director le señala el corazón. Le dices, la frase está bien, ojo con esto, acuérdate que tiene esta edad y no esta otra, pero hay una frase en la que le dices, esto tiene que pronunciarse o decirse desde aquí. Me encantaría, Fernando, que nos hables un poquito de cómo es la vinculación con el corazón del quechua. Bueno, te voy a tratar de resumir un poco cómo surge esto de la conversación con mi hijo. Lo que pasa es que yo estaba buscando una voz para el pequeño Simba y recorrí varios espacios donde busqué niños quechua hablantes, fui a mi tierra
Incluso en una de esas me encontré con un niño que era cantante, que tú lo veías en el escenario, cantaba y bailaba en quechua y mandaba saludos, un aplauso, etcétera, ¿no? Animaba y tal. Y cuando me acerqué a él y le puse la cámara, pues el niño no respondió de la forma en que yo quería. Y yo decía, ¿qué es más difícil, no? Enseñarle actuación, ¿cómo puedo hacer, no? Entonces un poco me frené y estaba frustrado. Y Dylan se me acercó un día y tenía, ¿sabes?, 5 años creo, y me dijo, y si yo lo intento, me dice, yo podría intentarlo, ¿no? Pero yo le dije, pero hijo, el quechua tú sabes cómo es, cómo suena, no es tan sencillo, ¿no? Sí, pero puedo intentarlo, grabemos, ¿no? Entonces, él, no sé, poniendo su corazoncito, pues hizo lo mejor que pudo. Y dentro de eso yo veía que era más sencillo enseñarle a él usar el corazón a la hora de hablar el quechua para que pueda expresarlo. Entonces es ahí que salen estos ejercicios de dirección, donde le decía que hable con el corazón, porque hay algunos sonidos del quechua que difícilmente salen de la boca, tienen que salir del corazón, y más específicamente es la palabra noca, porque no es noca, sino es noca, y es una manera muy especial de decir, es la parte más difícil de aprender del quechua, entonces tenía que sentirlo, y para continuar en este camino él tenía que sentirlo, no importa si no sabía hablarlo, si no entendía la gramática, lo importante era que él pueda sentirlo, ¿no? Entonces creo que a la hora de hacer ese ejercicio de dirección era lo que yo buscaba en él, que encuentre el idioma incluso sin hablarlo. Y hay otro momento en el que estás hablando de ti mismo y tú obviamente usas el castellano con total fluidez, hablas el inglés con mucha fluidez, pero dices algo especial cuando te refieres a tu relación con el quechua, que es muy parecido a lo que creo que estabas diciéndole a Dylan en ese momento, ¿no? Sí, es que a la hora de hablar quechua es como cambiarte de sistema operativo y entrar a un plano distinto al cual puedes hablar en castellano. En castellano hilvanas cosas estructuradas, hay un orden. En el quechua incluso depende cómo digas una palabra y puede significar algo distinto, ¿no? Usas palabras más largas, una sola palabra compuesta por varios sufijos, entonces realmente el proceso de doblaje es un proceso bien complejo porque tienes que en muchos casos simular y simultáneamente entender en castellano lo que estás escuchando y decirlo en quechua y mantener la métrica, ¿no? Entonces ese proceso mental y espiritual tenía que hacerse todo el tiempo. Entonces eso era lo más complicado de hacer el doblaje y encima de hacerlo, de dirigir a personas que no lo habían hecho nunca en su vida. Yo tenía cierta más experiencia porque había hecho unos cuantos clips, pero personas como Dylan u otros de los que participaron en el proyecto, pues era un trabajo muy bonito, interesante y de exploración continua porque es una ciencia que no se ha inventado todavía, la estamos perfeccionando en el camino. Y detrás de todo esto, ambos han hablado, y en el documental lo mencionan también, de la influencia, ¿no? La huella que dejó en ustedes el Rey León. Claramente se trata de una de esas historias, de esas pocas historias desde el audiovisual que dejan una huella profundísima, porque tocan fibras que muchas películas intentan tocar y solo unas pocas alcanzan a tocar de esa manera, ¿no? Y hay algo del espíritu del Rey León y de su historia que atraviesa como si fuera una cantidad de hilos la propia trama de este documental, ¿no? Como si hay un momento incluso que a nivel de montaje, de edición, me parece acertadísimo, que es como se está hablando así como el verdadero Rey León ha sido desplazado, su lugar ha sido usurpado y se le ha postergado, el Runa Simi ha sido desplazado, no se le da el lugar que merece y el plano termina, ¿no? con un plano en la plaza del Cusco, del Inca dorado, ¿no? como diciendo, paciencia tengo, paciencia puedo seguir teniendo, ese momento volverá como el Rey León volverá, ¿no? Y entre esas coincidencias que creo que ocurren, muchas veces decimos como mágicamente,
y yo creo que hay que quitarle el cómo. Coinciden, o sea, suceden mágicamente, porque la magia sucede cuando una especie de conjuro en los espíritus la produce. Y hay más de un caso en el documental. Hay un momento, quisiera que nos cuentes eso, Augusto, en el que Fernando y Dylan están en lo alto de una montaña con un paisaje prodigioso, que es una cosa extraordinaria, y hay una conversación y parece que fuera como si estuviéramos viendo El Rey León, padre e hijo están conversando. Y cuéntanos un poco cómo es que sucedió ese momento tan bonito. Sí, claro, ¿no? Y de acuerdo contigo en que hay varias, creo que paralelismos entre, claro, Fernando hace el apunte del quechua siendo desplazado y cómo Simba es desplazado de su trono y cómo todos buscamos de que el quechua recupere un poco su espacio, todo lo que se pueda, ¿no? Pero esa escena en particular que mencionas cuando están en la roca, que claro, es como parecida, no creo que se llama Pride Rock, donde están sentados, pero hay un momento donde Mufasa le dice a Simba como, Luke, Simba, ¿no? Todo lo que toca el sol es como parte de tu reino. Cuando pasó esa escena fue el primer día de rodaje, nosotros habíamos trepado el Cerro Queruro, uno de los montes al cual Fernando le tiene mucho cariño y que la producción también le agarró mucho cariño porque siempre era al Apu que le rezábamos antes de empezar. Y fuimos a hacer el pago a la tierra, pero curiosamente en el quehacer de la producción del rodaje, el primer día le dijimos a Fernando como, ya, ok, hoy día ¿qué vamos a hacer? Nos dijo lo del pago a la tierra y nos dijo, y por si acaso voy con Dylan, ¿eh? Y porque nosotros no nos habíamos caído en cuenta que, claro, Dylan en verdad se convierte en un coprotagonista porque Fernando cuando estaba cuidando de Dylan, cuando Dylan no estaba con su mamá, Fernando nos acompañaba a nosotros también y muchas veces grababa con nosotros. Ese día fue el primer día de rodaje, trepamos el cerro, hay otra escena que salen jugando en la paja que pasó el mismo día y luego... El día había sido largo, Dylan tenía 6, 7 años en ese momento y como cualquier niño estaba un poco aburrido ya de tener que grabar, que hacer algo que no quisiera, que no sea simplemente jugar libremente. Y luego tuvieron como cualquier padre e hijo, tuvieron una pequeña discusión, tuvieron una conversación y estaban teniendo un momento. De hecho, no estaba planificado ese momento de ellos sentados, ellos se sentaron un poco lejos para tener un espacio y luego el sonidista me dice, oye, creo que tienes que escuchar esto. Y me pasa los audífonos. Y yo era la única persona que escuchaba, nosotros estábamos como a unos 10 metros de ellos y le digo a Renzo como, creo que tienes que apuntar para allá, el director de foto empieza a grabar y graba y yo empiezo a escuchar la conversación y en eso todo mi equipo que estaba quieto, muy silencioso para no hacer ruido de nada, porque sabían que ya estábamos grabando a pesar que no estaba tan planificado, me ven a mí que empiezo a llorar, ¿no? Y me dicen, ¿qué está pasando? Todo el mundo quería saber qué es lo que estaban diciendo, yo era el único que podía escucharlo. Y fue una escena que salió, como tú dices, como algo... Yo creo que sí, ha habido una especie de conjuro. Creo que hemos tenido mucha suerte y creo que ha habido muchos momentos de magia que yo sigo convencido que el talismán es Fernando y Dylan. Cosas que nos pasaban solo cuando estábamos con él. Ese día nos cruzamos con un zorro, ¿te acuerdas? Nos cruzamos con un zorrito en la montaña y Fernando nos explicó el simbolismo que tenía cruzarnos con un zorro en la montaña, que ahorita lo va a poder explicar. Pero luego de grabar la escena... Terminó el momento, le pregunté a Fernando si es que, le dije, oye, por si acaso te pido perdón, pero no te hemos dicho, pero te estábamos grabando cuando pasó esto. Y Fernando me dijo, normal, no te preocupes, no tengo ningún problema en que escuches la conversación que he tenido con Dylan. Y así fue que apareció este momento medio mágico, ¿no? Que era un momento bien... Para mí, la película trata de tocar en la temática de la herencia cultural. Es un momento muy claro para mí ves a un padre, ¿no? Tratando de enseñarle una lección de vida a su hijo y sí, tuvimos la suerte de simplemente estar ahí y presenciarlo, ¿no? Ahora, me da la sensación de que con estas tan emocionantes similitudes con una historia de la potencia del Rey León, hay una diferencia también extraordinaria entre lo que le dice el padre León a Simba y lo que le dice Fernando a Dylan. Si no estoy mal y la memoria no me traiciona, el padre le dice a Simba algo así como: todo esto que alcanzas a ver, o sea, todo esto te pertenece, todo esto nos pertenece. Me hace recordar hace ya unas décadas, me parece que un filósofo, Eric Fromm, que sacó un libro que se llamaba Tener y Ser, y hacía las diferencias un poquito entre Occidente y Oriente, o entre Occidente y otras culturas, respecto a cómo relacionarse con el mundo. Y ahí donde el padre le dice a Simba: todo esto es tuyo, todo esto es nuestro, pertenencia, propiedad, tener. Tú como padre le dices a Dylan
una manera muy diferente de relacionarse con este paisaje tan maravilloso como el que el padre le decía a Simba. No sé si recuerdas un poco como para compartir qué es lo que le decías a Dylan. Sí, como te estaba contando, Augusto, llevamos un niño a la montaña, estaba de calor, de hambre, de frío, cansado, aburrido. Y bueno, yo desde el principio del rodaje le dije a Dylan, Dylan, esto es una chamba, le dije, vas a chambear en un documental y tenemos que apoyar el proyecto, de Augusto, el nuestro, no estamos jugando, ¿no? Entonces en ese momento salieron chispas y nos pusimos aislados en un momento. Y bueno, yo le pedí disculpas de muchas maneras porque quizá no había sido lo más comprensivo en ese momento, pero al final de toda la conversación surgió la idea de simplemente sentarnos y contemplar el espacio en el que habitábamos. Y le decía de que, bueno, me contradigo y esto es una chamba, sí, pero pues no hay mejor regalo que este y para esto uno chambea, solo para sentarte, venir acá y disfrutar de esto, porque al final es lo que más te vas a llevar. Vas a conocer ciudades grandes, vas a visitar, vas a ver cosas, pero este tipo de momentos, este tipo de espacios es lo que realmente vale la pena, ¿no? Es lo que yo le decía básicamente y bueno, yendo a tu pregunta, la forma del sentido de pertenencia que tenemos en el mundo andino es distinto, ¿no? Nosotros le pertenecemos a la tierra, nosotros somos parte de un todo, ¿no? En ese momento pudimos estar en la cima de esa montaña, pero al rato estábamos abajo de nuestra casita, ¿no? Pero por un momento el hecho de estar ahí te hacía sentir como un ave que puede volar alto, ¿no? Entonces, descubrir ese tipo de cosas en la naturaleza era el mensaje principal de ese momento y de vivir, pero en lo que sí creo que coincidimos con el Rey León es pues en que somos parte del ciclo de la vida, ¿no? Del Pachacuti, que es el significado de un ciclo, ¿no? O sea, seguramente con Dylan otro día volveremos a la misma montaña, seguiremos siendo los mismos, pero habremos dado toda una vuelta, ¿no? Y volveremos a ese mismo punto. Creo que ese es el Pachacuti y eso era lo que le trataba de explicar eso a él. Sí, es un momento inolvidable, ¿no? Esta sensación de pertenecemos a esta belleza, no es que nos pertenezca. Pero muy emocionante. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, necesitaríamos varios programas y al mismo tiempo todo lo contrario. El documental, la película, habla por sí misma de tantas formas, de tantas maneras, pero no quisiera que nuestra conversación termine sin hablar sobre sus padres. Otro de los aspectos especialmente emocionantes de la noche de ayer, que no están desvinculados en absoluto del contenido del propio documental, es la presencia de sus padres. Los dos padres, padre y madre de ambos, estuvieron en el escenario, recibieron unos aplausos que también merecían, e incluso toda esta noche increíble se cerró sobre el escenario con tu madre cantando. Hay un momento, entre otros momentos lindos también, en el que se celebra tu cumpleaños y tu madre comienza a abrazarte, la cámara se queda contigo y tú dices, me parece que lo dices en quechua, pero es algo así como, o no sé si es en castellano, ya debe estar llorando, ya, ¿no? Y luego hay un momento en el que te abrazas con Dylan y Dylan dice lo mismo. Hay ahí como una herencia y me gustaría hablar un poquito de herencia en ese sentido, de cuál ha sido el rol de tus padres en esta forma tuya de ver la vida, de amar el quechua y de vivir tu propia vida, ¿no? Bueno, mis padres, para empezar, provienen de familias campesinas, del campo. Mi abuelo, de parte de mi padre, y mi abuela eran agricultores. Mis abuelos maternos también eran gente de campo. Bueno, mi abuelo llegó a ser profesor, a tener educación.
Mi mamá se dedicó a la docencia durante casi 40 años. Mi papá fue técnico agropecuario, ingeniero zootecnista, y bueno, siempre han estado con su vida vinculada al campo, y el campo es donde, pues, donde florece el quechua, ¿no? Yo, por un tema de mi educación, tuve que irme a la ciudad a vivir desde muy pequeño, lejos de, digamos, del seno familiar, de ver a mis padres todos los días, pero yo entendía el esfuerzo y el sacrificio que ellos hacían para que yo reciba una buena educación, ¿no? Entonces, sentía una ligera ausencia de ellos, pero que en el tiempo, ahora en mi edad adulta, se ha visto demasiado compensado con todo el cariño y la confianza que nos tenemos, ¿no? Creo que el rol de ellos, en especial el rol de mi madre, ha sido cuidarme como una leona de cualquier cosa. Y mi padre es mi sabio de consulta. Desde que yo tengo uso de razón siempre le preguntaba, ¿por qué esto, papá? Y esto, papá, y esto. Y él siempre era una enciclopedia que me explicaba todo al pie de la letra, ¿no? Ahora ya no le pregunto tantas cosas sobre la vida, pero todavía le sigo consultando sobre el quechua, porque él es como mi diccionario instantáneo, es mi chat GPT del quechua, donde le pregunto, esto está bien dicho, debería decirlo mejor, ¿no? Él siempre le da una altura elevada al quechua, porque uno puede traducir y decir las cosas tal cual, pero él le da un plus, un extra, y me dice, si le agregas esto, vas a sentirse como que lo estarías diciendo en la chacra. Si lo dices así es una traducción y está bien, pero así se sentiría mejor. Es así como yo le enseño a Dylan y le digo, dilo con el corazón. Mi papá permanentemente me está diciendo eso mismo, ¿no? Tal vez no con esas palabras, pero es lo que hace él. Y bueno, él nos ha inculcado siempre esta cultura de la investigación, esta cultura de la creatividad, de si quieres hacer algo, hazlo tú mismo, fabrícalo, date la molestia de averiguar cómo funcionan las cosas, ¿no? De no solo consumir y ya, sino de averiguar cómo funciona todo, ¿no? Y bueno, mi mamá tiene una vena artística, ella cantaba, grabó un disco de huayno allá en los años 80, y bueno, de todo eso salió este sujeto que ustedes ven aquí, y que lleva mucho de ambos, ¿no? Mi mamá es una mujer demasiado apasionada, es una explosión de emociones. Mi papá es sereno, muy calmado, pero de todo eso traté de sacar lo mejor, y seguramente en el documental también se ve reflejado eso, ¿no? Desde la perspectiva mía y también desde la perspectiva de ellos mismos que están en el documental, y se les puede ver. Y bueno, lo que rescato en esta parte de nuestra vida, que somos parte de este documental, son casi 9 años, es la apertura que han tenido ellos, ¿no? A compartir esta travesura que yo tuve, a la cual se sumó mi hermano mayor, Augusto, y que ellos, y que seguramente sus padres también han acompañado, han apoyado y han hinchado, ¿no? Cosa que de repente todo niño, todo joven y todo adulto necesitaría. No necesitas que tus padres hagan las cosas por ti, sino simplemente que te apoyen y te respalden, ¿no? Y ellos han estado en las buenas, en las malas y en las peores. Y en tu caso, Augusto, mencionas en un momento la anécdota en la cual te animas a soltar la idea de que el sueño que quieres perseguir es el cine. ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Cómo lo descubriste tú y cómo se comportaron tus padres ante la manifestación de ese sueño? Claro, no, claro que sí. Y qué curioso que nos hagas la pregunta de nuestros padres y de la herencia cultural, porque para mí la película, si me la haces resumir en una línea, para mí es una carta de amor intergeneracional de la mamá de Fernando, a Dylan, y ves cómo van pasando el quechua. Y eso para mí ha sido muy inspirador. La relación con mis padres, tengo la suerte de, o sea, yo creo que mi padre y mi madre por los dos lados son soñadores también, ¿no? Siento que mi madre estuvo en la primera promoción de Aeroperú, volaba, era una air hostess,
dice que a los 17 años su mamá, mi abuela, quería que ella tuviera una carrera tipo que sea profesora, que tal vez estudie algo con derecho, pero que era una carrera muy formal. Y la treparon a un avión para irse a Lima y mi mamá dice que se quedó muy sorprendida de ver esta mujer que era sumamente amable, que le ofrecía algo de tomar, que le preguntaba si estaba bien, y no se pudo borrar esa imagen y dijo, ¿cuál es la forma más rápida de que puedo conocer el mundo y darle la vuelta a todo? Esa. Y se metió a volar. Entonces, para mí, ese espíritu que tiene mi madre de perseguir sus sueños, creo que sí lo he heredado de alguna forma. Mi padre es marino, también hidrógrafo, apasionado por el mar y por navegar, le encanta. Mi papá se iba navegando y podía estar navegando por mucho tiempo. Y los dos tienen esta pasión. Mis papás van mucho más al cine que yo. Mis papás van al cine, te juro, 2 veces, 3 veces por semana. Les encanta ir al cine, les encanta el plan. Y eso me heredaron a mí, ¿no? Mis papás, yo gracias a mi hermana mayor también, que fue la primera que se reveló, dijo, ya no la hago ir a misa los domingos, pero sí la hago ir siempre al plan familiar del cine. Nosotros íbamos al cine todos los domingos, teníamos la suerte de hacer eso, porque mi papá decía, ese es el plan familiar que va a ser el nuestro, vamos a ir al cine a ver una película. Y yo tengo gratos recuerdos de haber estado con mi hermana, con mi hermano, viendo cine, consumiendo cine, y creo que de alguna forma ellos me han inspirado mucho en eso también, ¿no? Y a la pregunta que haces tú específicamente, cuando yo les revelé, claro, este momento que, o sea, creo que para algunos padres tal vez puede ser un momento medio crítico, ¿no? Cuando tu hijo te dice quiero estudiar cine, porque claro, muchos padres, tal vez la pregunta siguiente, yo tengo amigos que me lo han dicho, que es como, perfecto, ¿y de qué quieres vivir? No, está bueno que quieras estudiar eso, lindo, vas a hacer tu película, tu corto con tus amigos, pero ¿de qué vas a vivir, ¿no? En el mundo real. Y mis papás no lo vieron así. O sea, estábamos, me acuerdo, en un viaje familiar, en un carro. Yo acababa de ver una película, de hecho, en el Festival de Cine de Lima, había visto una película que me inspiró muchísimo, que me acuerdo que me emocionó un montón, y salí de la sala de cine y dije, ya está, estoy seguro, esto es lo que quiero hacer. Quiero poder hacer cine, y si siento una pizquita, si hago algo y alguien siente una pizquita de lo que yo acabo de sentir viendo esa película, entonces ya me siento como contento, realizado, como que me alimentaba mucho el alma esa posibilidad de la experiencia. Estábamos en un viaje familiar en un carro y, o sea, no te voy a decir que frenó o que se pasó al otro carril, pero sí hubo un momento de bajada de volumen, ¿no? La gente dijo, ¿estás seguro que es lo que quieres hacer? Y yo dije, sí, estoy seguro, estoy seguro. Yo en ese momento estaba en la Católica, estaba estudiando, estaba para entrar a la carrera de audiovisuales. En ese momento no enseñaban cine en un nivel universitario en el Perú. Y mis padres, tengo la gran suerte que siempre han apostado por la educación. Ellos me han dicho, ok, si estás seguro que eso es lo que quieres hacer, nosotros te vamos a apoyar. Y tuve la suerte de yo, bueno, consiguiendo unos trabajos y ellos con la ayuda que me daban, tuve la suerte de poderme estudiar afuera, ¿no? Y me fui a estudiar cine, pero siempre sabiendo de que estaba estudiando en Estados Unidos y siempre sabiendo de que yo me sentía más cómodo escribiendo en castellano y sabiendo de que quería volver acá a hacer historias en Perú porque es lo que más me llamaba, ¿no? Hay un momento también vinculado a este tema, lo conversábamos, apenas encontramos este lugar en el parque para poner las cámaras, en el que ya no como hijo, sino Fernando como padre, y en el trayecto sinuoso de esta historia que por momentos parece tenerte cerca de alcanzar el sueño y luego repentinamente otra vez lejísimos, hay un punto en el que tú te preguntas, te cuestionas, abres la puerta a decir, quizá esto de llevar mi vida persiguiendo mi sueño, viendo dónde está mi curiosidad interior, quizás sea una irresponsabilidad. Tengo a Dylan, quizá deba dejar de lado estos sueños y, entre comillas, como se dice a veces en algunos lugares, ponerme serio y buscar un trabajo práctico. Esa es una tensión que creo que acompaña permanentemente la vida de las personas que, por un lado, podemos tener el privilegio de tener una serie de opciones y, por otro lado, también el valor, ¿no? de aventarnos, como decimos acá, a perseguir el sueño. ¿Qué piensas de eso ya también en tu pues, doble condición de padre, pero también de alguien que evidentemente ha sido tocado por un don artístico y comunicativo? Yo en lo que creo es que un sueño es algo sublime
que no está superditado a tus privilegios o a las limitaciones que puedas tener. Un sueño es un sueño y todos pueden soñar igual. No creo que haya un sueño más grande que otro o más bonito que otro. Es una línea que cruza nuestra mente y nuestra alma, y en el momento en el que uno piensa rendirse, yo muchas veces he pensado, tengo que dejarme de estas cosas, de jugar y ponerme a hacer algo serio, algo rentable, estable, ¿no? Pero sin jamás renunciar a mis sueños. Quizá lo habría hecho más antes, cuando me enteré de que iba a ser padre muy joven, tenía 21 años. En ese momento sí, no lo pensé ni lo dudé, yo renuncié a todo. Lo único que quería era darle una buena vida a mi hijo. Renuncié absolutamente a todo. Pero después de haber visto a Dylan ser un niño, crecer, no quería regalarle un padre mediocre. No importaba si su padre sería un perdedor, pero que pierda luchando estaba bien como ejemplo. Y consideré eso como una herramienta fundamental para seguir adelante en lo que hacía, en lo que hago, y probablemente como la noche de ayer hayan triunfos, como el triunfo de anoche, y Dylan ha sido testigo de ese triunfo. También es testigo de mis derrotas. He tenido muchos tropiezos en el camino y él ha sido mi compañero siempre. Entonces, él tiene que entender que la vida puede ser tan bonita como pasear por el Times Square, que puede ser tan bonita como pararse en la montaña, o puede ser tan dolorosa como estar en casa llorando, ¿no? Y creo que el tratar de ser lo más transparente con él me ayuda a acercarme a él, de no mostrarle un mundo perfecto, de mostrarle un mundo que es real, pero que a pesar de lo crudo y real que pueda ser, el sueño va a seguir siendo un sueño y es algo infinitamente mágico y hay que respetarlo hasta el último día de nuestra existencia y desde que somos niños, ¿no? Y eso a mí me ayuda a poder encontrarme con él. Estos últimos meses y semanas de la película han sido un tiempo de profunda conexión con mi hijo, de hablar mucho más, de caminar, de entendernos. Él está entrando a una etapa complicada, pero simplemente es la etapa donde no sabe qué quiere, ¿no? Está tratando de encontrar su presente, porque los niños viven del futuro y los ancianos ya viven del pasado, ¿no? Pero los que están en medio, los jóvenes, los adolescentes, son los que están tratando de encontrar su presente y tengo que entender eso, ¿no? Entonces la película es una muestra también de ese camino que yo tengo con Dylan, desde que yo le decía, haz esto y lo hacía, y le tenía mucha voluntad, hasta ahora que le puedo pedir algo y me lo va a cuestionar y voy a tener que darle razones y voy a tener que ser un poco más creativo para captar su atención, ¿no? Esa es la mayor lección que a mí me deja este proceso. Creo que mis padres me lo han enseñado de la misma manera, con su ejemplo, con las cosas que ellos han hecho, y yo ahora lo tengo claro, ¿no? Que esa es la manera en que quiero criar a mi hijo. Y finalmente, si no es la mejor manera, creo que no hay un manual para cómo ser padre, ¿no? Hace, yo no sé si más o menos un año y medio, ahorita no sé, tuve la suerte de tener una conversación aquí también en aire libre, esto fue en Arequipa, con Silvia Vázquez Lavado, la primera montañista peruana que coronó el Everest. Leer su historia en El abrazo de la montaña, su libro, y luego poder conocerla y conversar con ella, me hizo comenzar la conversación con ella diciéndole, tratando de procesar en vivo la sensación de estar ante alguien que te inspira un profundo respeto, una profunda inspiración, una profunda admiración, que creo que son personas que necesitamos en la vida, que de cuando en cuando reconectar con personas que han hecho algo que parecía inalcanzable, que resistieron cuando la posibilidad de renunciar seguramente parecía inevitable y que luego nos muestran esto que hace un momento les decía, que no encontré otra forma de
caracterizar o de describir que como un triunfo. Siento que ustedes dos son personas que nos regalan esto, que con esta obra Runasimi y todo el equipo que está detrás de ustedes, que ayer al menos a una muy buena parte del equipo pudimos aplaudir y reconocer. No quiero terminar esta conversación sin agradecerles de todo corazón. Creo que nuestro tiempo y nuestra sociedad necesita urgentemente ese tipo de ejemplos. No importa, como dices, si caemos en el intento. Ustedes no han caído, ustedes han coronado el Everest también. Ha sido un orgullo enorme para mí ver su película, aplaudirla, sentirla nuestra y un regalo muy especial conversar con ustedes en Aire Libre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, no, en verdad gracias, ha sido, el placer es todo nuestro y qué bueno que hayas conectado con la película, que hayas visto un poco lo que hemos intentado hacer con la historia, ¿no? Y sí, en verdad agradecerte por el espacio y ojalá que mucha más gente se anime a ver la película también cuando sea el momento que se pueda. Sé que todavía vamos a tener que esperar para un estreno comercial en el Perú, pero estoy seguro de que esa espera va a valer la pena. Así que mientras tanto, larga vida Runasimi. Kausachun Runasimi. Kausachun. Kalpaya Kachun, Aliyami Kachun, es lo que decimos. Kalpaya Kachun quiere decir que siga habiendo energía, que no nos falte la fuerza. Aliyami Kachun, que estaremos bien. Lo único que necesitamos es energía y fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Que así sea. Un enorme placer. Muchas gracias, de verdad, ambos. De verdad que muchas gracias por todo este tiempo. Margarita, muchas gracias.